Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez y ha terminado ya la ronda número 11 y vaya partidas que hemos visto y os traigo en esta ocasión la jugada con piezas blancas por parte de Alireza Firuza y con negras Fabiano Caruana, quizás la partida más interesante, al menos por arriba en la tabla, y vamos a ver precisamente la clasificación rápidamente de cómo van los jugadores tras esta ronda número 11. En los primeros puestos sigue igual Anish Giri con medio punto de ventaja sobre Fabiano Caruana y Alireza Firuza, que tienen 7 puntos, y se ha colado con ellos Jordan Van Forest, que ha ganado su partida contra Pentala Hari Krishna, por lo tanto también está haciendo un torneo espectacular y se coloca también pues con estos 7 puntos. Posteriormente también destacar que Andrei Esipenko ha perdido hoy, por lo tanto se queda con 6,5 puntos y Magnus Carlsen no ha podido pasar de las tablas contra Anish Giri, por lo tanto prácticamente el torneo se le ha acabado para él, para poder ganarlo, y por la parte baja pues está el niño Antón con 4 puntos, también Radoslav Wojciaszek con los mismos puntos y Alexander Donchenko con medio punto menos. Por lo tanto, vamos con la partida que comienza de la siguiente manera. Alireza Firuza con piezas blancas juega E4, Caruana responde con E5, caballo F3, caballo C6 y tras alfil C4 y alfil C5 entramos en la apertura italiana. C3, Yoko Piano, con la idea seguramente de poder jugar un D4 y así reforzar pues el centro de peones, a lo que responde Caruana con caballo F6 atacando a este peón que está sin defender. Es por eso que Firuza juega D3, D6, enroque en corto y H6 para controlar un posible salto o desarrollo del alfil de casillas negras en G5 y así evitar la clavada sobre el caballo de F6. La partida continúa con torre E1. En caso de que las blancas quieran jugar este D4, pues estaría bien este torre 1, como vemos en la partida, para defender el peón de E4. Enroque en corto por parte de Caruana, y aquí también las negras, en vez de hacer este enroque, podrían jugar este caballo G2 con doble ataque sobre el peón de C2, pero las blancas lo podrían defender con un torre E2. No pasa en la partida y se juega directamente este enroque en corto. Posteriormente, caballo B D2. La idea aquí de Firuza o de las blancas suele ser llevar el caballo a G3 vía F1 y también pues intentar colocar los caballos en el flanco de rey para un posterior ataque, y la partida continúa con alfil B6, retirándose este alfil de un posible avance de peones, y tras esta jugada por parte de Firuza A4 entramos en una partida nueva. No hay partidas hasta esta jugada, hasta este A4, al menos en torneos y en la élite, por lo que responde Caruana con este A5 para bloquear y evitar futuros avances por parte del peón de A, pero permite esta jugada, alfil B5, y ya no habrá oposición o al menos un peón que pueda estar incordiando al alfil de casillas blancas. La partida continúa con caballo G4, viene la idea, como habíamos visto en la línea anterior, por parte de Caruana, torre E2 y caballo E7. Aquí quizás mejor hubiese sido jugar un F5, rompiendo en la columna F, abriendo dicha columna para posteriormente que la torre negra se pudiese aprovechar. La idea, no obstante, de este caballo E7 es saltar posteriormente a G6 y unirse a las piezas que ya están pues tocando o de alguna manera mirando hacia el punto del rey enemigo. Posteriormente se juega, siguiendo con la partida, D4, caballo G6 y caballo F1 para venir posteriormente, como comentábamos, a G3, y aquí Caruana juega D5, una jugada muy interesante a la que Firuza contesta con E por D5, mejor que hacer D por E5, ya que tras esta jugada las negras, y siguiendo una línea del módulo, podían jugar D por E4 atacando al caballo. Además se ha abierto la columna D, se podrían cambiar damas y posteriormente torre por E4, capturando el peón, pero posteriormente tras alfil por F2 esta amenaza se hace efectiva. También se puede hacer con el caballo, se está dando un jaque y las negras estarían con ventaja. Por lo tanto, siguiendo con la partida, E por D5,
E por D4 por parte de Caruana, y antes de la captura aquí Firuza jugó H3 expulsando al caballo. Este se retira a F6 con la idea de capturar el peón en E5 y la partida continúa con caballo por D4, caballo por D5, y aquí si paramos un momentito pues las negras tienen más actividad. Este alfil de casillas negras está muy bien colocado, mirando de alguna manera por rayos X al rey enemigo. También los dos caballos son mejores caballos, por decirlo así, que sobre todo este caballo de F1 de las blancas, y este alfil de casillas blancas es verdad que toma ciertas casillas de la defensa negra, pero tampoco está amenazando nada. También dama y alfil pues de alguna manera en las diagonales están también teniendo algo de presencia. La partida continúa con torre E1 para defender a la dama, y es verdad que esta torre aquí en E2 pues tampoco pinta mucho, y caballo de F4. Caruana viene a la carga o vuelve otra vez a la carga. Posteriormente se juega alfil E3, C6 atacando al alfil, y este alfil viene a C4. Posteriormente se juega en la partida alfil C7, y aquí Caruana quizás podría haber tenido una muy buena idea, ganando prácticamente la partida. Estamos en la jugada número 19 y tras la entrevista o tras la partida lo comentó el propio Caruana en la partida, que estuvo tentado de hacerlo en varias ocasiones, pero que al final su cálculo pues no le permitía verlo del todo claro y decidió no hacerlo, y es, en vez de hacer este alfil C7, jugar caballo por G2. Vamos a ver muy brevemente esta línea, y tras la captura por parte del rey podría venir dama H4. Dama y alfil están tocando el punto de H3, por lo tanto tras rey G1 se podría jugar C5. La idea aquí de las blancas también es, una vez que se retire este caballo, pues caería este alfil que está sin defender de C4. No obstante, no se juega en la partida, se juega este alfil C7 también para meter más presión pues en ambas diagonales, y posteriormente se juega caballo G3, jugada también de desarrollo por parte de Firuza, y caballo D5. Siguiendo con la partida, se juega alfil D2, ya que este caballo estaba atacando al alfil en la casilla de E3, este se retira, y se juega dama D6, metiendo más presión, sobre todo en esta diagonal. Este caballo blanco no se puede mover, ya que si no pues tendrían bastantes problemas las piezas blancas, y sigue con alfil B3, alfil D7 y caballo F3. Posteriormente se juega torre F, E8 para activar una de las torres Caruana, y dama C2 por parte de Firuza. Aquí se jugó caballo G, F4, y podríamos pensar por qué no jugar un caballo F6. Siguiendo esta línea, las negras han perdido la partida, o al menos una pieza, ya que aquí las blancas tienen un tema bastante bueno de táctica, y es capturar el caballo de G6, y este peón no puede capturar ya que el alfil está clavando al peón, ya que se encuentra el rey en la misma diagonal. Por lo tanto, esto lo ve Caruana, juega caballo G, F4, y la partida continúa con torre A, D1. Caruana captura la torre en E1 dando un jaque, torre por E1 y dama F6. La partida continúa con caballo D4, torre D8 y posteriormente torre E4. Y aquí, como vemos, es cuando las piezas de Firuza empiezan a cobrar sentido. Este torre E4 también es muy interesante, llevar a la torre a la cuarta fila, y vamos a ver cómo cambia la partida. Esa iniciativa, pero que no supo rematar Caruana con el caballo en G2, pues de alguna manera le puede costar caro. La partida continúa con dama G6, alfil por D5, caballo por D5 y caballo G, F5. Después se juega dama F6, y es que aquí también tendrían las blancas un tema táctico. En caso, por ejemplo, de jugar las negras torre E8, prácticamente podrían estar perdiendo la partida, ya que aquí, tras el cambio de torres en dicha casilla, se podría jugar un C4. ¿Cuál es la idea? De que este caballo está defendiendo, ya no está la torre, por lo tanto solo el caballo defiende el punto D7, está siendo atacado, por lo tanto se tiene que mover, si no va a caer
capturado, y posteriormente vendría un caballo a E7 dando un jaque al rey y a la dama. Por lo tanto, la partida la perderían. No obstante, es por eso que Caruana juega este dama F6 para controlar dicho punto, y la partida continúa con torre G4, torre y caballo ahora están tocando el punto de G7, y aquí es donde Caruana también comete una imprecisión y debió jugar rey H8. Por el contrario, jugó G6 para defender este doble ataque, y con rey H8 vamos a ver muy rápidamente la línea que hubiese pasado. Las blancas podrían jugar un torre H4 y, pues como vemos, tocando el punto de H6 tanto el alfil, caballo y torre, pero aquí se podrían defender con alfil por F5, caballo por F5, se pierde la torre momentáneamente con un ataque primero del caballo en E7, caballo por H6, dama por H4 capturando la torre, pero después tendrían un jaque doble a rey y a torre. Además, ha capturado un peón, pero no sería suficiente, ya que tras retirarse el rey a G8, caballo por D8 y alfil por D8. Las blancas cuentan con pieza de menos, con 2 peones de más, por lo tanto, o al menos en esta posición y según los módulos, pues hay ventaja para las negras. La partida continúa con esta imprecisión, G6, y aquí permite a Firuza jugar caballo por H6, jaque, rey F8, torre E4 y posterior para quitarse de este ataque por parte del alfil, y posteriormente se juega caballo F4. Aquí podrían haber jugado las negras un G5, quizás también más efectivo, ya que tras este G5 se podría jugar un caballo G4, la dama está atacada y esta vendría a refugiarse a esta casilla que ha quedado libre, que es G6. No obstante, Caruana opta por este caballo F4 y Firuza lo aprovecha. Primero juega caballo F4 para atacar a la dama, hay cambio de alfil y caballo en G4, H por G4 y posteriormente se juega rey G7, alfil por F4, alfil por F4, posteriormente caballo F5 jaque, aunque se pierde el caballo como pasa en la partida. Posteriormente Firuza recupera el alfil, la pieza perdida, y llegamos a esta posición en el que Caruana hace dama G5. Torre por F5, sigue en la partida dama por G4, y aquí hay que comentar que todavía no estaban en la jugada número 40 y estaban extremadamente mal de tiempo ambos jugadores, con apenas un minuto, y tras dos jugadas o tras dos movimientos, una jugada llegan al control. Es torre F3 por parte de Firuza, intentando, en caso de que se descuidase Caruana, hacer un G3 y ganar la partida. No obstante, Caruana lo ve, dama H5 y posteriormente, ya con más tiempo, se juega un C4. La idea de este C4 es habilitar la casilla de C3 a la dama para dar un jaque, pero quizás aquí las blancas podrían haber jugado primero un torre G3 jaque, rey F8 y tras torre D3 se cambian las torres y llegamos a un final de dama más un peón para las blancas, que por supuesto habría que jugarlo, pero habría cierta ventaja para ellas. No obstante, aquí Firuza juega este C4. Posteriormente se juega torre D4, dama C3 clavando a la torre, y Caruana juega dama E5 para defenderla. Posteriormente se juega torre D3 y aquí podríamos pensar o jugar una de estas líneas que sería G3, pero no obstante hay varias de ellas. Todas dan igualdad. Vamos a ver esta línea, por ejemplo, tras este G3 se podría jugar torre D1 jaque, el rey se retira a G2 y tras el cambio de damas en C3 se recaptura con la torre, torre B1, torre B3 para defender al peón de B2 y la torre negra se retiraría a A1 para atacar al peón de A4. Ambos capturarían un peón y llegarían a una posición pues muy igualada. Torre, peón de ventaja para las blancas, pero no obstante, pues prácticamente igualdad. No entran en esta línea, se juega este torre D3 y aquí la partida continuó con C5. También otra opción podría haber sido jugado torre E4, cambiar damas y también pues la línea da prácticamente igualdad. Se juega este C5 como hemos visto y la partida continúa con torre G3 jaque, rey F8 y dama por A5, capturando un peón y además con temas de dar jaque en A8.
Posteriormente se juega torre D1 jaque, Caruana se activa, rey H2, nuevo jaque en H5 por parte de la dama, torre H3, dama E5 jaque y Firuza lo cubre con el peón, en G3. Aquí, si queréis, podéis pausar el vídeo y buscar la jugada para Caruana, para las negras, para no perder la partida. Hay solamente un movimiento para mantenerse de alguna manera con igualdad y la jugada es dama F5. Este dama F5 lo que permite es atacar este peón de F2 y, a diferencia con jugar, por ejemplo, un dama E2 que también está atacando F2, la diferencia es que desde aquí se está defendiendo este punto de C5. Por lo tanto, la dama blanca no puede capturar al peón y es la jugada además que hizo Caruana. La partida continúa con dama A8 jaque y rey E7. Aquí podríamos pensar, ¿por qué no jugar un rey G7? Pero vendría mate en 2. Dama H8 jaque, el rey única se tiene que retirar a G6 y posteriormente vendría el mate en H6. Por lo tanto, tendrían que estar con mucho cuidado. Caruana juega este rey E7 permitiendo la captura del peón de B7, así lo hace Firuza, y tras dama por B7 jaque, torre D7 para oponerse. Y también este es un momento bastante importante de la partida porque aquí tiene que jugar un poquito defensivo. Firuza, como vemos, está atacado este peón de F2, también podría venir un mate, aunque vemos que esta torre también está clavada, y todos podríamos pensar en jugar esta jugada. Dama G2, pues se protege el peón de F2, y aquí las negras podrían continuar con un torre D2, doble ataque como vemos sobre el peón de F2, solo defendido por la dama. Por lo tanto, tras rey G1, torre D1 jaque, el rey se tiene que retirar y así llegarían a tablas por repetición. No obstante, Firuza aquí encuentra una jugada espectacular que es dama H1, permitiendo la captura por parte de la dama ahora en F2. También sería un fallo tremendo si aquí las negras juegan directamente torre D2, porque permitiría a las blancas jugar este dama E1 jaque capturando y ganando la partida. Por lo tanto, capturando la torre. Tras este dama H1, Caruana juega dama por F2 jaque y la partida continúa con dama G2, obviamente, y en vez de capturar directamente, ya que vamos a ver la línea también rápidamente, y tras este torre D2 permite al rey salir a F3. Ya estaría cerquita del centro y de alguna manera se estaría activando. Por lo tanto, aquí en vez de capturar la dama, lo que hace Caruana es colocar su torre en D2 y la partida continúa con dama por F2, torre por F2 jaque, y ahora el rey tiene que estar obligado a ir a G1 y torre por B2. La partida continuó con torre H5 y en caso aquí, por parte de las blancas, jugar un torre H2 con la idea de cambiar torres sería un error, ya que tras torre B1 jaque el rey tiene que venir a G2 y ahora permitiría pues la captura de los peones. Por lo tanto, en la partida se juega directamente este torre H5 por parte de Firuza, torre A2 y tras los cambios llegamos a esta posición. Rey G2, rey D6 atacando la torre, torre D5, un jaque y posteriormente rey E6, torre D4, rey E5 atacando nuevamente a la torre. Esta se retira a F4 defendida por el peón y tras F5 y rey H3, Caruana juega torre A3 y deciden firmar tablas. Una partida en la que ha pasado un poquito de todo, con temas tácticos, errores en ambos o imprecisiones por parte de ambos jugadores, y al final, por mi parte, yo creo que han sido unas tablas justas. Ya me diréis vosotros lo que pensáis. Un saludo y estamos en contacto. Chao.